Este es el primer vídeo de una serie dedicada al cálculo de la calificación energética en edificios, correspondiente al módulo profesional Certificación energética en edificios. Tal y como se establece en el Real Decreto 235/2013, a partir del 1 de junio de 2013 se obliga a disponer de un certificado energético para todos los edificios o viviendas que vayan a ser alquilados o vendidos. Este certificado consistirá en una etiqueta que indicará al inquilino o al comprador el consumo energético del uso del inmueble. Esta certificación vendrá indicada por una letra, que irá desde la mejor calificación y por tanto el menor consumo energético, que es la A, hasta la letra G, la peor calificación. Además de la calificación energética del edificio, el citado certificado incluirá información de cómo mejorar su clase de eficiencia. De este modo se podrá valorar el consumo energético del edificio frente a la inversión en mejoras energéticas en el mismo. Por lo tanto, para llevar a cabo nuestro certificado de eficiencia energética, debemos analizar la envolvente térmica, definir la demanda de ACS, definir la demanda de calefacción y definir la demanda de refrigeración. En este conjunto de vídeos vamos a establecer unos datos de partida de un caso práctico que podemos llevar a nuestras aulas. Para ello vamos a utilizar el programa gratuito CE3X. Como inicio estableceremos una serie de datos como son el año de edificación y la referencia catastral, entre otros, que el elaborador deberá conocer para poder introducir en el programa. El año de la edificación y la referencia catastral que aparecen en pantalla los podemos obtener de la sede electrónica del catastro. La altura libre de planta, así como otras medidas, deberíamos tomarlas in situ, es decir, en la vivienda que queremos certificar. Para obtener los datos relativos a la demanda de ACS y a las renovaciones hora, debemos hacer unos cálculos en base al código técnico de la edificación. Para obtener las renovaciones hora, debemos hacer uso del código técnico, concretamente del documento básico ahorro de energía HE3, donde se establecen los caudales mínimos tanto para los locales húmedos como los secos, y a partir de ahí podremos calcular el volumen de nuestra vivienda y establecer las renovaciones hora. En este caso serán 0,63. Asimismo, debemos establecer la demanda de agua caliente sanitaria a 60 grados. En la última modificación del código técnico, concretamente en el documento básico ahorro de energía, en su anejo F, se incluye una nueva variante que nos dice que según el número de dormitorios que tenga una vivienda, se podrá establecer el número de personas que la ocupan, pudiendo así establecer los litros por persona y día que se consumen en la vivienda. En este caso nos sale una demanda de 28 litros por persona y se puede establecer 4 personas para una vivienda de 3 dormitorios. Por tanto, tendremos una demanda total de 112 litros día. A nuestro alumnado debemos facilitarle un plano para que puedan entender de dónde proceden los datos. Sin embargo, también tienen que ser conscientes que en la práctica profesional estos datos deberán obtenerlos ellos en una visita al domicilio del cliente. ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta en el plano a la hora de recoger los datos? Lo primero es la orientación de las fachadas. Vamos a tener una fachada noroeste, una fachada suroeste, cuya orientación la vamos a determinar bien a partir de la sede electrónica del catastro o a través de cualquier programa de planimetría, como por ejemplo Google Maps. Además, debemos tener en cuenta cómo son los muros de esas fachadas, es decir, este va a ser un muro de fachada, el muro de fachada noreste, muro de fachada suroeste. Sin embargo, este muro de aquí va a ser un muro de medianería que es común al edificio colindante. Además, por este lado, nuestra vivienda lindará con otra vivienda del mismo edificio, por lo que este elemento será considerado también como un muro colindante. Una vez que hemos tomado y levantado este plano, debemos tener en cuenta cuál es la superficie útil de la vivienda, ya que este dato debemos introducirlo en el programa de cálculo. Otro de los elementos o cosas a tener en cuenta es la composición de nuestra fachada, que lo veremos en la próxima diapositiva, pero también los elementos o los huecos que forman parte de nuestra fachada. Yo recomiendo hacer una tabla como la que aparece abajo
a la izquierda, ya que nos va a facilitar mucho la introducción de datos en el programa. Para ello vamos a establecer cuántas ventanas tenemos en nuestra vivienda y les vamos a asignar un código. Establecemos el número de unidades que tenemos. En muchas ocasiones las ventanas van a tener las mismas dimensiones en las diferentes estancias. En este no es el caso. Además, debemos seleccionar el material. No va a ser lo mismo, no va a funcionar térmicamente igual, energéticamente igual, una ventana de madera, de aluminio, de PVC, con rotura de puente térmico, sin rotura de puente térmico o de doble acristalamiento. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el color de la carpintería. No va a ser igual la absorción de radiaciones solares en una carpintería blanca, roja, verde, negra o azul. Vamos a anotar las dimensiones y vamos a calcular la superficie de ventilación y la superficie de iluminación. Os recuerdo que la superficie de ventilación es de toda la superficie de la ventana cuánta superficie se abre y la superficie de iluminación sería la superficie acristalada. El análisis de la envolvente térmica lo vamos a tener que estimar salvo que existan documentos de memoria de proyecto del edificio que estemos ejecutando. En este ejercicio práctico vamos a establecer que nuestro edificio tiene una fachada tal y como la que se muestra en el dibujo que se encuentra en pantalla, compuesta por una capa exterior de enlucido de yeso de espesor 10 milímetros, con una densidad entre 1000 y 1300, una hoja de tabicón hueco doble de 90 milímetros, aislamiento de lana mineral constituido por paneles semirrígidos en fibra de vidrio hidrofugada, recubierto con un velo negro en su cara exterior, que tiene una conductividad térmica de 0,031 vatio partido de metro Kelvin y un espesor de 6 milímetros. También tendrá una cámara de aire ligeramente ventilada con un espesor de 5 milímetros. La cámara de aire será vertical. Una segunda hoja de tabicón hueco doble de 90 milímetros y por el interior enlucido de yeso de 10 milímetros de espesor con una densidad entre 1000 y 1300 pintado en algún color. Una vez que iniciamos nuestro programa de cálculo de certificación energética, que en este caso es el CE3X, nos va a aparecer esta pantalla de inicio en la que nos va a preguntar localización e identificación del edificio, datos del cliente y datos del técnico certificador. Este apartado simplemente será leer y cumplimentar cada uno de los elementos que nos pide. Pasamos a la pestaña siguiente, datos generales del edificio. En este vamos a tener que introducir aquellos datos que hemos obtenido bien del catastro digital, de nuestro cliente o del enunciado del problema. El año de construcción habíamos establecido 1991 y por lo tanto deberíamos seleccionar la normativa que estaba vigente en aquel año. Tipo de edificio. Bueno, tenemos vivienda unifamiliar, bloque de viviendas o individual. Va a ser un bloque de viviendas. Provincia y localidad, en este caso Madrid capital, y ya directamente el programa nos va a establecer la zona climática según el código técnico de la edificación. En cuanto a la definición del edificio, nos va a pedir la superficie útil habitable, que es aquella que habíamos obtenido de nuestra tabla de superficies de la vivienda, la altura libre de planta, que son 2,70 metros, es decir, la distancia que hay entre suelo y techo, número de planta habitable, en este caso será 1, en caso que fuese un duple sería 2. Las ventilaciones del inmueble, es decir, la renovación es hora, que las hemos calculado en base al código técnico de la edificación, y la demanda diaria de ACS, 112 litros día, que también la hemos calculado en base al código técnico. En cuanto a la masa de las particiones internas, podemos seleccionar entre ligera, media y pesada, siendo ligera tabiquería tipo pladur, media de fábrica de ladrillo hueco y pesada de materiales pétreos u otros materiales. Para finalizar esta primera pantalla, podemos introducir imágenes del edificio y el plano de situación. En el siguiente vídeo introduciremos los datos relativos a la envolvente térmica del edificio.